¿En qué momento la niña invisible se convirtió en la chava con la que todos sueñan? Alicia me agarró del brazo en cuanto entramos a la orientación de primer año. Escucha, Maya, sé que somos primas, pero eso no significa que tengamos que pasar el rato aquí, sin ofender, pero eres medio invisible, y trabajé duro este verano para juntarme con la gente correcta. No se equivocaba. Yo tenía brackets, el pelo esponjado que no sabía cómo peinar, y usaba los mismos 3 buzos en rotación. Alicia ya usaba planchas, sostenes con relleno, y sabía posar en Instagram. Ya la invitaban a fiestas de los de último año. Solo no digas que somos familia, ¿ok? Dijo sonriendo, como si me hiciera un favor. Será más fácil para las dos, así que me volví nadie. Almorzaba en la biblioteca. Me uní al comité del anuario porque necesitaban a alguien que tomara fotos en eventos que nadie más quería cubrir. Reuniones de ajedrez, ensayos de teatro, competencias de matemáticas, siempre detrás de la cámara, nunca enfrente. Alicia empezó a salir con Calvin Jenkins en segundo año, capitán del equipo de fútbol, sonrisa perfecta, beca deportiva. Subía fotos con él, frases como mi futuro esposo, mientras yo revelaba rollos en el cuarto oscuro. Maya toma las mejores fotos espontáneas, decían, olvidando mi nombre 5 minutos después. Siempre está por ahí, pero nadie la nota. Perfecto. Podía estudiar sin dramas, trabajar en mi portafolio sin comentarios de Alicia, unirme al equipo técnico de teatro, aprender sobre iluminación, fundar el club de cine que nadie conocía, construir una vida en los espacios donde los populares no miraban. En tercer año, Alicia descubrió que me habían aceptado en la muestra estatal de arte. ¿Por qué no me dijiste que tomabas fotos de verdad? Me acorraló después de la cena familiar. Necesito retratos para mi portafolio de modelo. Estoy ocupada ese fin de semana. No te dije cuál. Todos los fines de semana. Estoy ocupada todos. Se rió. No seas rencorosa, Maya. Que estés celosa no significa que no puedas ayudar a la familia. ¿Recuerdas primer año? No somos familia en la escuela. Su cara se puso roja. Eso fue distinto. Trataba de protegerte. ¿De qué? De hacer el ridículo. De tratar de encajar donde no perteneces. Volví a ser invisible. Pero ser invisible significaba poder cambiar sin que nadie lo notara. Me quitaron los brackets. Aprendí sobre cuidado de la piel en YouTube. Me corté el pelo sola. Descubrí que me quedaba bien. Hacía ejercicio en el gimnasio vacío a las 6 a.m. Ahorré dinero fotografiando cumpleaños para comprar pocas prendas buenas. Aprendí que la confianza viene de la competencia, no de los cumplidos. El último año comenzó distinto. Pasé el verano en un programa de arte. Volví con piel bronceada y músculos de tanto caminar. Seguía vistiendo simple, pero la ropa me quedaba bien. Seguía callada, pero ya no me disculpaba por eso. La gente empezó a notar a la chica detrás de la cámara. ¿Siempre estuviste en nuestro grado?, preguntó alguien en el primer partido. Estaba fotografiando para el anuario, pero por primera vez me miraban a mí, no a través mío. Alicia lo notó también. Empezó a aparecer donde yo estaba. Mi prima, decía fuerte abrazándome cuando había chicos. Somos súper cercanas. Luego Calvin la engañó con una de segundo año. La ruptura se volvió chisme escolar. Alicia lloraba en los baños, publicaba indirectas, se aseguraba de que todos supieran que era la víctima. Yo seguí tomando fotos, seguía sin importarme, hasta que revelé el rollo de esa noche. Estaba cubriendo el partido de básquet y los vi peleando, pero las fotos mostraban más. Calvin empujándola, ella golpeando el auto, él agarrándole el cuello. Nadie sabía que tenía esas fotos. El baile de graduación era en 3 semanas. Calvin ya salía con la otra. Alicia fingía que lo había superado, pero yo la veía temblar mientras los miraba en el almuerzo. Tenía opciones: borrar las fotos, dárselas a Alicia, mostrarlas al director o esperar. La noche antes del baile, Alicia apareció en mi casa. Primera vez en 4 años. Necesito tu ayuda, dijo con el rímel corrido. Calvin va a arruinarme. Tiene un video mío, de cuando estábamos juntos. Dice que si no soy amable con él en el baile, lo va a enviar a todos. Pensé en todas las veces que me humilló. ¡Qué feo!, le dije. Pero no somos familia en la escuela, ¿recuerdas? Maya, por favor. Es serio. Es peligroso. No entiendes lo que es capaz de hacer. Sí entendía. Lo había visto. Tenía pruebas. Tengo que prepararme para el baile, dije. Seguro lo resolverás. Siempre lo haces. Su expresión cambió. ¿Ahora te crees mejor que yo porque unos pocos por fin te notan? Adiós, Alicia. Se quedó en mi porche, susurrando. Te vas a arrepentir. Ya te hice invisible una vez. Puedo hacerlo de nuevo. Pero esta vez será para siempre. Cerré la puerta y le puse seguro. Sin que me temblara la mano, me fui directo al sótano, donde me esperaba mi cuarto oscuro, con todo ese olor a químicos y la luz roja. El rollo del estacionamiento llevaba 3 días en mi bolso, esperando que yo decidiera qué haría, pero ya lo tenía claro. Saqué el rollo y lo cargué en la espiral, dentro de la bolsa negra de revelado. Mis manos se movían en automático, mientras la cabeza se me quedaba en blanco, enfocada. Meter el rollo, tapar el tanque, preparar químico justo a 20 grados, vaciarlo, agitar 10 segundos cada 30, 20 minutos que se fueron volando. Cuando puse el baño de paro, el olor a vinagre llenó el espacio. Luego el fijador, luego el último enjuague. Colgué los negativos a secar y me eché media hora más sentada bajo la luz roja, sin pensar ni en la amenaza de Alicia, ni en la violencia de Tucker, ni en lo que iba a ver, solo esperando. Cuando al fin los negativos estaban lo bastante secos, los corté en tiras y los levanté contra la luz. Ahí estaban las fotos, claritas, cada detalle perfecto. Tucker tenía las manos en el cuello de Alicia y su cabeza golpeaba contra el coche. Él la sujetaba cada vez con más fuerza mientras ella trataba de zafarse como podía. Todo quedó clarísimo en la secuencia. 5 fotos donde se veía la violencia sin lugar a dudas. Solo imprimí una tanda, observando cómo cada imagen aparecía en la bandeja del revelador, como prueba saliendo de la nada. En el rostro de él, furia. En el de ella,
puro miedo. Las luces del estacionamiento dieron la luz suficiente para captar cada detalle. Usé la secadora de pelo para secar las copias, viendo cómo los bordes del papel se iban deformando, y luego metí las fotos en una carpeta manila donde escribí Proyecto de Paisaje 2024 en la pestaña, como si fuera cualquier otra tarea, y la puse junto a mis verdaderas fotos de paisajes y retratos. Esos negativos los guardé en la caja fuerte contra incendios que tengo al fondo del closet, la que compré con el dinero de mi cumpleaños en la tienda donde he hecho mis mejores trabajos. Cerré la caja, aseguré la combinación y me fui a dormir a las 2 de la mañana, todavía oliendo a químicos. A la mañana siguiente, me desperté y las manos seguían impregnadas de revelador. Por más que me las lavé, el olor se había metido bajo las uñas y entre las líneas de la piel. Me quedé acostado, pensando una y otra vez en todas las opciones como si una película diera vueltas sin parar. Podía borrar todo y fingir que nunca vi nada, dejar a Alicia, Tucker y Piper batallar con su desastre. Podía darle las fotos a Alicia y que ella decidiera qué hacer con esa prueba de lo que le pasó. Podía ir directo con la directora Meadows y poner en marcha el protocolo de la escuela para estos casos. O podía esperar y ver qué movimiento hacía primero Tucker, mientras yo me organizaba. Pero esperar tenía doble filo. Sentía que alguien podía salir lastimado si yo solo guardaba pruebas, pero también sabía que actuar sin pensarlo podía empeorar todo. Elegí esperar, pero no era quedarme de brazos cruzados. Me puse a preparar todo. Hice una lista en mi libreta con cada cosa que debía hacer. Documentar la cadena de custodia, averiguar las reglas de la escuela, sacar copias de respaldo, armar una línea de tiempo y juntar cualquier evidencia relacionada. Al final llené 2 páginas enteras. Cuando revisé el celular, tenía 3 mensajes de Alicia mandados pasada la medianoche. No quise decir lo que dije. Luego, sabes que solo estaba molesta. Y por último, seguimos siendo familia. No le contesté. Me cambié y me fui a la escuela. Esa tarde hubo reunión del anuario en el salón de periodismo, donde Jen guarda todo nuestro equipo bajo llave al fondo del salón. Éramos 15, sentados en círculo mientras Jen revisaba la lista de cosas pendientes para el último mes. Premiación de los graduados, finales de deportes, la última obra del club de teatro y la graduación misma. Cuando tocó el tema de la graduación, me miró directo y anunció que yo sería el fotógrafo principal, así que me tocaba estar toda la noche, cámara y gafete en mano. Sentí el estómago apretarse porque eso significaba más gente poniéndome atención, más exposición, más riesgo. No solo todos iban a darse cuenta, también Tucker, pero simplemente asentí y lo anoté en mi libreta como si fuera otro encargo cualquiera. Desde la otra esquina del salón, Rafael me lanzó una mirada y movió los labios preguntando, ¿estás bien? Le respondí con un leve gesto de cabeza. Cuando acabó la reunión, todos empezaron a recoger. Rafael se acercó y se plantó a mi lado mientras guardaba mi libreta. No quiso saber detalles. Solo me dijo, ¿un café después de esto? A lo que contesté, no puedo. Tengo que ir a mi casa. Era cierto, pero también no estaba listo para contarle a nadie lo que estaba pasando. Al día siguiente, en el almuerzo, Alicia hizo lo de siempre. Me senté en mi lugar de costumbre junto a la ventana, con mi sándwich y el cuaderno de física. Ella pasó con sus amigas, volteó a ver a unos del equipo de fútbol que estaban a la mesa de al lado y, de repente, desvió el paso hacia mí. Me echó el brazo al hombro y dijo en voz alta, ¿qué onda, prima? ¿Vas a venir a mi fiesta de graduación el sábado? Sus amigas se detuvieron. Los futbolistas también voltearon. Sentí su brazo pesadísimo y los dedos marcándome, como si no quisiera que me moviera. Siguió hablando de los planes para la graduación, las fiestas, en qué auto se iría cada quien. Cuando los futbolistas dejaron de poner atención y volvieron a su comida, Alicia quitó el brazo, se alejó y se puso a scrollear en el celular sin siquiera mirarme. Ni adiós me dijo, ni me reconoció ahí. Volví a mis ejercicios de física. No sentí nada, ni coraje, ni tristeza, ni ese piquete de siempre por sentirme usado. Solo el adormecimiento habitual de ser una pieza extra en su show social. Se fue con sus amigas y yo acabé el almuerzo en el silencio que dejó. Para el viernes, la atmósfera en los pasillos había cambiado. La gente empezaba a notar cosas sobre Tucker y Piper, que él siempre la ponía entre ella y los demás, que Piper ya nunca se sentaba con sus amigas a la hora de la comida, que él le revisaba el celular en plena cafetería y que ella bajaba la mirada siempre que Tucker hablaba. Los chismes empezaron discretos, pero en 2 días ya eran tema. ¿Viste cómo la agarró del brazo? Escuché en el bebedero. Parecía que le tenía miedo, comentó una chava en el baño, pero otros lo defendían. Solo la cuida mucho. ¿Qué suerte tiene de andar con él? No inventes, no empieces chismes. Yo veía todo desde mi trinchera, la cámara, en el evento de ajedrez del viernes. Se suponía que debía tomar fotos de los postres y de las partidas, pero no podía evitar espiarlos de reojo. Tucker estaba inseparable, y Piper cruzaba los brazos como si quisiera hacerse invisible. Cuando una de sus amigas trató de acercarse, él la apartó apenas poniendo la mano en la espalda de Piper. Mientras yo tomaba fotos de los ajedrecistas, las galletas y la urna de donativos, me preocupaba ver cómo Piper se había vuelto otra persona en apenas 2 semanas. El sábado me encerré en mi cuarto con la libreta y escribí, sin filtros, todas las opciones. Borrar las fotos era arriesgarme a que alguien más saliera lastimado por no haber hecho nada. Dárselas a Alicia podía ser igual de riesgoso, porque capaz las usaba como venganza. Las subía a redes o hacía algo impulsivo. Si iba directo con la directora, era lo correcto. Pero el proceso es lento y tal vez ni me creyeran o no actuaran con la rapidez necesaria. Esperar me daba la oportunidad de controlar bien toda la información y asegurarme de que estuviera todo en orden. Así que eso decidí. Esperar, pero no en plan pasivo. Usar el tiempo para dejar toda la evidencia lista y bien documentada. Sentía que mi decisión era egoísta. Tenía información que podía servir de algo, pero la guardaba porque no quería hacer las cosas a medias. Sin embargo, lanzarme sin estar lista me parecía un riesgo más grande que esperar un poco más. Así que armé un plan. Respaldar todo, documentarlo bien, investigar las reglas,
armar una línea del tiempo y ver cómo protegerme. La espera me tenía hecha un nudo de nervios, pero al menos el tener una estrategia me daba un poco de control sobre la situación. El lunes, en la hora de estudio, abrí el reglamento de la escuela en mi laptop y revisé todo lo relacionado con acoso y agresión, los requisitos para reportar y cómo se llevan a cabo las investigaciones. El lenguaje era súper formal, lleno de palabras como presunto, medidas apropiadas y debido proceso. Me di cuenta de que documentar todo era lo más importante: fechas, horas, testigos, dónde estaba cada cosa. Esto no se podía tomar a la ligera, era evidencia y tenía que tratarlo como tal. Me temblaban las manos mientras apuntaba todo en las últimas páginas de mi cuaderno de física, justo donde sabía que nadie iba a revisar. Tenía mucha ansiedad, aunque al mismo tiempo me daba cierta tranquilidad saber qué paso seguía. Aprendí que si un maestro se enteraba de violencia, tenía la obligación de reportar, que la escuela debía investigar cualquier denuncia, que todo el proceso seguía formatos y pasos claros, y que la confidencialidad existía, pero no era garantía de que se quedara todo en secreto. Apunté los números de las políticas relevantes y el nombre de la coordinadora de Título 9, guardé el reglamento como PDF, y agregué todo a una carpeta en mi laptop, que llamé Proyecto de Investigación. Esa misma noche, Alicia subió una historia kilométrica a Instagram. 10 diapositivas con letras de canciones tristes y fotos donde salía viéndose vulnerable y hermosa al mismo tiempo. A veces las personas que más amas son las que más te lastiman. Seguir adelante es difícil, pero quedarse es peor. Merezco algo mejor, y por fin lo estoy entendiendo. En todas, su cara aparecía bajo una luz suave, y el maquillaje perfecto hacía que sus ojos se vieran todavía más grandes y tristes. Nadie hubiera imaginado lo de Tucker, ni siquiera una indirecta sobre el miedo. Todo parecía el típico drama de que la habían engañado, nada relacionado con lo que verdaderamente había pasado esa vez en el estacionamiento. Solo estaba mostrando el papel de la víctima traicionada, no de una víctima de violencia. Tomé capturas de pantalla de toda la historia, cada diapositiva, y las guardé en mi carpeta de documentación. La fecha quedó registrada, lunes 15 de abril, 8:47 p.m. Me frustraba verla cambiando los hechos, como si lo que pasó fuera solo una ruptura más, pero también alcanzaba a entenderla. Aceptar que fuiste víctima de violencia es muchísimo más duro que decir que alguien te fue infiel. Lo primero te hace ver débil, lo segundo, alguien digno de lástima. Era la forma en la que ella podía cuidarse. La semana siguiente se me fue entre los cierres de la revista anual. El martes tenía que tomar fotos en la entrega de premios de los graduados, el miércoles cubrir el ensayo de la obra, el jueves el partido de béisbol de JB, el viernes el de softball varsity y el sábado la competencia de atletismo. Cada evento significaba estar expuesta, cámara en mano, visible para todos, aguantando que me hablaran o me pidieran fotos. Sentía demasiado la presión de estar en el centro cuando yo siempre trataba de pasar desapercibida. Y, sumado a lo que sabía de Tucker y a las fotos guardadas en mi caja fuerte, me rebasaba. Tuve que empezar a hacer ejercicios de respiración en los baños entre clases. 5 cosas que veía, 4 que podía tocar, 3 que escuchaba, cosas que aprendí viendo videos sobre ansiedad en YouTube. Pero al mismo tiempo, tanto que hacer me mantenía ocupada y evitaba que le diera vueltas a lo de las fotos y qué hacer con ellas. Tener cosas concretas en las que enfocarme, exposición, composición, luz, me ayudaba. Era algo que sí podía controlar. Una noche me aventé 2 horas reforzando la seguridad de mis archivos. Hice respaldos cifrados de las fotos en 3 USB distintas, usando un programa gratuito que encontré. Luego subí todo a una nube segura, protección extra con doble verificación y una contraseña que anoté y escondí en mi libro de física. Clasificar y proteger la evidencia me tranquilizaba porque al menos me sentía útil. Etiqueté cada USB con nombres súper normales. Fotos de verano 2023, proyecto de arte, respaldo portafolio. Guardé una en mi maleta de la cámara, otra detrás de mis libros en el casillero de la escuela y la tercera en la caja fuerte, con los negativos. Siempre he sobrevivido así, controlando lo que sí puedo. Si no podía detener lo que hacían los demás, al menos podía prepararme. Mis notas, mis respaldos, mis planes. Esa noche me dormí con la laptop aún calentita en el escritorio, las 3 USB escondidas bien y los negativos originales bajo llave en mi closet, una copia más de las fotos, acomodada entre mis tareas de paisaje y retratos, esperando que yo decidiera cuándo y cómo usarlas. Ya el miércoles, al salir de la escuela, agarré la maleta de mi cámara y me fui directo al campo de fútbol, teóricamente a cubrir el evento para el anuario. Las gradas estaban casi vacías, un par de novias y algunos niños haciendo tarea. Me senté en la tercera fila del lado de los visitantes, desde donde podía ver todo sin llamar la atención. Tucker estaba en el calentamiento, y la seguridad con la que se movía hacía que los demás se vieran chicos a su lado. Cuando empezaron los pases, sus lanzamientos eran espirales perfectas, ni una sola falla. Sus compañeros iban luego a felicitarlo, y hasta el coach asistente se acercó a darle una palmada en el hombro. ¿Quién sabe qué le dijo? Porque Tucker se sonrió. Levanté la cámara fingiendo que documentaba al equipo para el anuario y tomé varias fotos. Por el visor me di cuenta de cómo los demás esperaban que él celebrara antes de poder festejar ellos. Le dejaban el liderazgo por default. El entrenador principal no le quitaba el ojo de encima en toda la práctica, cambiando jugadas y estrategias para que Tucker luciera. Pensé en las becas que tenía en la mesa, en los playoffs que dependían de él, en las donaciones de exalumnos que siempre llegaban si el equipo iba ganando.
Todo el departamento de deportes apostaba por Tucker. Y claro, nadie quería mirar demasiado lo que hacía fuera del campo. Cuando terminé de tomar fotos, me fui antes de que alguien pudiera preguntar qué hacía la fotógrafa del anuario ahí un miércoles cualquiera. Esa noche, ya acostada en mi cama viendo el techo, no dejaba de darle vueltas al dilema ético que traía encima. Por un lado, las fotos eran de Alicia porque salía ella sufriendo, pero también le correspondían a la escuela, porque mostraban a un alumno violentando dentro del campus. Si le entregaba las fotos a Alicia, quién sabe cómo las usaría. Capaz que solo las aprovechaba para fastidiar a Tucker o manipular la situación a su antojo, en vez de protegerse. Podría publicarlas nada más para hacerlo quedar mal o usarlas como moneda de cambio en ese enredo en el que estábamos metidas. Si iba directo con la administración, en realidad le estaba quitando a Alicia la opción de decidir qué hacer con esas imágenes de su momento más vulnerable. Nadie le preguntó si quería que yo tomara esas fotos, ni si estaba de acuerdo con que se quedara todo documentado. Ese dilema moral me traía mal. Sentía que la cabeza me daba vueltas de tantas vueltas que le daba. Miré el celular. Eran las 2:47 de la mañana. Lo puse boca arriba y traté de cerrar los ojos, pero el sueño no me llegaba. A las 3 ya me había rendido. Así que encendí la computadora y me puse a investigar sobre la obligación de reportar casos y los protocolos para apoyar a las víctimas. Leer todo eso me hizo sentirme aún más confundida. El amanecer llegó con esa luz gris entrando por mi ventana, y al mismo tiempo empecé a aceptar lo que tenía que hacer. No iba a enfrentar a Tucker directamente. Muchas veces me imaginé enseñándole las fotos y viéndole la cara al darse cuenta de que había pruebas, pero sabía que eso era solo una fantasía tonta y arriesgada. Tucker era mucho más fuerte que yo. Tenía a todo el equipo de fútbol detrás. Y ni se diga su popularidad. Ya había demostrado que podía ponerse violento si lo arrinconaban. No valía la pena arriesgarme por una confrontación dramática que, la verdad, solo iba a empeorar las cosas. Mejor ser inteligente que valiente cuando eso significa ponerte en peligro. Iba a seguir el proceso adecuado, aunque fuera más lento y frustrante. Me propuse documentar todo bien y armar un caso que los adultos no pudieran ignorar. Tenía que ser estratégica, no dejarme llevar por el impulso. Decidir eso me quitó un peso de encima que me había tenido inquieta toda la noche. Para la segunda semana, ya hasta podía predecir cómo iba a actuar Alicia. En los pasillos, si había cerca gente popular, ella se colgaba de mi cuello y hablaba de lo inseparables que éramos. Me etiquetaba en historias de Instagram sobre familia y lealtad, y se encargaba de que todos nos vieran juntas cuando le convenía. Pero en privado, en la biblioteca, el estacionamiento, o cualquier parte donde no hubiera público, pasaba junto a mí como si yo no existiera, ni me volteaba a ver, ni una mirada, ni un saludo, nada. Ya ni me enojaba. Solo sentía esa resignación fría. Así es Alicia y dudo que vaya a cambiar. Usa a la gente cuando le conviene y los borra de su vida en cuanto dejan de servirle. Mi energía la puse en documentar bien las pruebas y planear mis siguientes pasos. No en fantasear con que algún día me iba a elegir antes que a su reputación. Ese sábado, tomé fotos en la competencia de atletismo y la vi hacer lo mismo de siempre. Si sus amigas me veían, era su prima favorita, pero si nadie miraba, otra vez era como si fuera invisible. Guardé la cámara y me fui sin despedirme. Ya para el lunes de la tercera semana, llegué temprano a la escuela y me fui directo al departamento de arte. Ahí, en la esquina del salón de foto avanzada, estaba el escáner profesional, de esos carísimos que captan hasta el polvo en el negativo. Cerré la puerta, saqué el sobre de las fotos del estacionamiento y me puse a escanear. Cada negativo tardaba casi 10 minutos en tener su archivo en alta definición. Guardé cada uno con los datos exactos de fecha y hora. Las propiedades mostraban cuándo había tomado la foto, cuándo se había revelado y cuándo se escaneó. Fui anotando todo en una libreta de espiral que tenía solo para esto. Foto 1, 10 de abril a las 9:23 p.m. Revelada el 11, escaneada el 22. Y así con todas. También puse quién las había visto, solo yo hasta ese momento. Y dónde estaban los originales, guardados en la caja fuerte de mi casa. Si algún día esto se ponía serio, la cadena de custodia sería clave. Y yo estaba manejando las pruebas como debía. Al terminar, ya tenía 3 USBs con copias cifradas y un registro súper detallado en papel. Una memoria la dejé en mi mochila de la cámara, otra en mi casillero detrás de mis libros, y la tercera me la llevaba a casa junto con los negativos. Tener control a través de la planeación siempre ha sido mi forma de lidiar con lo que no puedo resolver de frente. Ese mismo día, al terminar clases, nos juntamos con el club de cine en el centro de medios. Vimos un documental estudiantil sobre skate y luego nos pusimos a discutir sobre los ángulos de cámara y la edición. Rafael se sentó a mi lado y no dejaba de echarme miraditas como si quisiera decirme algo. Cuando terminó la reunión, me tocó el codo y me quedé esperando. Me preguntó con cuidado si estaba bien porque, según él, me había visto muy estresada últimamente. La forma en que lo preguntó me hizo sentir que no iba a presionar si yo no quería hablar. Entonces le conté una versión resumida, sin detalles, que tenía pruebas de algo fuerte que estaba pasando y no sabía si debía reportarlo o manejarlo de otra manera, que la verdad, tenía miedo de lo que fuera a pasar hiciera lo que hiciera. Rafael solo asintió, no me presionó por más información. Me dijo que, fuera lo que fuera, nunca estuviera sola cuando llegara el momento. Ese consejo sencillo, la neta, me hizo sentir acompañada, como si al menos una persona hubiera notado que algo pasaba, aunque no supiera los detalles. Le agradecí y salimos platicando de cosas normales, como el próximo festival de cine, o si íbamos a inscribir nuestros proyectos. Al día siguiente, en la hora de la comida, me senté donde siempre, junto a la ventana, con mi sándwich y mi cámara. Al otro lado del comedor, estaba Tucker con Piper en una mesa, rodeados por unos de segundo año. Vi cómo Tucker se levantó cuando otro chavo se acercó e intentó hablar con Piper. Tucker se paró entre ellos, tranquilo pero bloqueando el paso, y luego llevó a Piper hacia la salida, con la mano en la parte baja de su espalda, muy posesivo, controlándola.
Piper se veía súper tensa, con los hombros apretados y una sonrisa toda fingida. Cuando sus amigas intentaron seguirla, Tucker les dijo algo y se detuvieron en seco. Reconocí ese patrón porque ya lo había visto antes con Alicia, justo antes de lo del estacionamiento. El aislamiento sutil, la vigilancia disfrazada, el control bajo el pretexto de cuidar. El miedo se me transformó en alarma real. Tucker estaba haciendo con Piper lo mismo que antes de que las cosas se salieran de control con Alicia. Saqué la cámara y tomé varias fotos a través de la ventana, capturando el lenguaje corporal y ese aislamiento tan obvio para quien sabe lo que está buscando. Para cualquier otra persona las fotos no tendrían nada raro, pero yo sí sabía lo que significaban. Ese nudo me acompañó todo el día. Ya en la noche, revisando Instagram, de repente me llegó una solicitud de mensaje, sin foto de perfil. El nombre de esa cuenta era puro revoltijo de letras y números, como si lo hubieran inventado en 2 segundos. Según el perfil, la habían creado ese mismo día. Ni publicaciones, ni seguidores, ni seguidos. No tenía nada. El mensaje que llegó decía: aléjate de esto si sabes lo que te conviene. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho de lo fuerte que me latía. Rápidamente le tomé captura de pantalla al mensaje, pero como me temblaban las manos, tuve que intentarlo 3 veces para que saliera bien. Guardé la imagen en mi carpeta de pruebas en la laptop y la subí a la nube. Alguien ya sabía que yo traía algo entre manos. Alguien estaba tan pendiente de mí que entendía que podía ser un peligro. Eso quería decir que ya no era tan invisible como creía. Ese mensaje era la prueba de que mis pruebas estaban poniendo nervioso a alguien. Me pasé como 1 hora revisando la seguridad de mis cuentas, asegurándome de tenerlo todo bien protegido. Luego, dejé un apunte en mi registro con la fecha, la hora y la captura. Todo bien documentado y respaldado, listo para el momento en que por fin me animara a actuar. Al día siguiente, en uno de los pasillos entre clase y clase, Alicia llegó y me bloqueó el paso junto a mi casillero. Traía esa sonrisa fingida y hablaba demasiado fuerte, como para que todos los que pasaban la oyeran. Me soltó: si quieres te puedo presentar a unos chavos universitarios en el baile. Mis amigos mayores van a ir como pareja de algunas de las seniors. Lo dijo como si me estuviera haciendo el favor de la vida, dejándome por fin entrar a ese mundo social del que me tuvo fuera durante 4 años. La indirecta no podía ser más obvia, aunque nunca la dijera directamente. Si me quedaba callada, si no decía nada de lo que sabía, por fin me dejaría acercarme al grupo del que me había corrido desde primero. Si dejaba de meterme en problemas, ahora sí podía ser parte de su mundo. Solo vi cómo actuaba su papel de prima buena onda, y lo único que sentí fue una mezcla de cansancio y desprecio. Cerré mi casillero y me fui sin decirle nada. Su voz todavía me perseguía por el pasillo, muy fuerte, fingiendo que éramos amigas y que todo estaba normal entre nosotras. Caminé hasta perderla de oído. Ya por la tarde, fui a la oficina del anuario, donde Jen estaba revisando trabajos en su escritorio. Toqué la puerta y le pregunté si tenía un minuto. Ella dejó lo que estaba haciendo y me indicó que me sentara enfrente. Le platiqué todo, como si fuera un caso inventado, porque aún no me sentía lista para mostrarle las fotos. Le pregunté si un estudiante tenía pruebas de que algo grave le pasaba a otro, cómo era lo correcto manejar la situación. Jen se recargó en la silla, lo pensó un poco y me explicó que los maestros, por ley, son responsables de reportar casos de violencia si alguien les enseña evidencia. A partir de ese momento, dejan el asunto en manos de la administración. Me recomendó hablar primero con Kelly, la orientadora, si prefería analizar bien mis opciones antes de iniciar un proceso formal, porque Kelly podía ayudarme a entender qué seguía y qué alternativas tenía. Jen fue muy cuidadosa, solo me dejó claro lo que podía pasar y no me presionó a tomar ninguna decisión. Le agradecí y salí de la oficina con 1000 vueltas en la cabeza, pensando si ir con Kelly, con la administración o si era mejor esperar. Sentí el peso de esa plática mientras caminaba por el pasillo vacío. La mochila se me hizo más pesada, casi como si cargara la decisión encima. Sabía que en cuanto le enseñara esas fotos a un adulto, todo se saldría de mis manos y empezaría a girar una rueda que ya no iba a poder detener, estuviera lista o no. Por ahora, podía seguir esperando y decidir cuándo moverme, pero ese peso del control se me quedó atorado en el pecho como una piedra. Esa noche me acosté viendo el techo, con la mente dándole vueltas a cada posible escenario hasta que ya no pude más. ¿Y si me tardaba demasiado y algo malo pasaba? ¿Y si actuaba rápido y todo salía peor? El sueño llegó tarde y fue bien inquieto. Al día siguiente me levanté temprano, decidida. Prendí la computadora y busqué opciones para jóvenes que viven violencia en el noviazgo. Encontré una línea de ayuda solo para chavos de mi edad. Lo anoté en una tarjetita blanca. Solo el número y las palabras: mereces apoyo. Ni nombres, ni mensaje, ni nada más. Solo el dato. Doblé la tarjeta y la guardé en la bolsa de mi chamarra antes de irme a la escuela. Entre la primera y la segunda clase pasé 3 veces frente al casillero de Piper, esperando a que nadie estuviera cerca, y cuando el pasillo se quedó vacío, fingí que me agachaba a amarrarme las agujetas y le metí la tarjeta por las ranuras de abajo de su casillero, ahí donde solo ella la iba a ver. El corazón me latía rapidísimo, pero aunque era solo una tarjetita, mínimo ya era algo, un recurso sin obligarla a hablar, una forma de echarle la mano sin arrebatarle la decisión. Para la hora de la comida ya corrían los rumores. Me di cuenta primero en la fila de la cafetería, cuando 2 chavas de penúltimo me voltearon a ver y en cuanto las miré, voltearon para otro lado. Una le susurró algo a la otra. Terminando la 4ª clase, alguien hizo el comentario de que siempre andaba merodeando con mi cámara. Para el final del día, el rumor se había ido tan lejos que ya escuchaba un montón de versiones. Que era la fotógrafa rara, que tomaba fotos sin permiso, que siempre andaba vigilando a todos, que tenía fotos de medio mundo guardadas quién sabe dónde, que andaba obsesionada con documentar hasta lo más privado. El golpe social se sintió más duro de lo que creí. Sabía que la idea era que la gente me viera como alguien en quien no se podía confiar antes de que yo pudiera decir algo importante. Que me vieran
rara e invasiva para que nadie creyera en mis pruebas. Pero me recordé que llevaba 3 años siendo invisible, que ya sabía sobrevivir siendo nadie. Podía aguantarme ser la chica rara de la cámara 3 semanas más hasta graduarme. Esa tarde, fui a la oficina del anuario por mi lente de repuesto, porque tenía una sesión el fin de semana. En cuanto abrí la mochila, supe que algo no estaba bien. Todo estaba movido. Los cierres no como los dejé. Empecé a sacar las cosas con las manos temblorosas. Las impresiones de paisajes que había dejado hasta arriba ya no estaban. Alguien revisó mis cosas, seguro buscando algo en específico. Revisé cada rincón y cada bolsa con las manos temblando, pero los negativos originales se quedaron bien guardados en mi casa, en la caja fuerte. Las fotos que se llevaron no servían de nada. Eran solo imágenes sin importancia para un proyecto de clase. Aún así, sentí una mezcla de rabia y asco por la invasión. Alguien quería borrar pruebas y sabía que yo tenía algo de valor. Saqué mi celular y le escribí a Jen en ese mismo momento. ¿Puedo guardar algo importante en tu archivero con llave? Luego te explico. Me respondió en cuestión de minutos. Por supuesto. Ven mañana antes de la primera hora. Esa noche casi no pegué el ojo, imaginando a alguien revisando mis cosas y preguntándome quién habría sido, si el mismo Tucker o si le pidió a alguien más que le hiciera el trabajo sucio. De cualquier forma, eso solo confirmaba que tenía motivos para estar asustada y para seguir siendo precavida. Al día siguiente llegué a la escuela 40 minutos antes de lo habitual. Los pasillos estaban casi vacíos, solo había algunos maestros. Llevaba los negativos originales en un sobre manila bien sellado. Fui directo a la oficina de Jen y la encontré allí, calificando exámenes con una taza de café que todavía echaba humo sobre el escritorio. Cuando entré, cerré la puerta y, al ver mi cara, de inmediato dejó la pluma a un lado. Le pasé el sobre sin dar detalles de su contenido. Entre las dos sellamos la solapa con cinta transparente y firmamos sobre el sello, poniendo también la fecha. Jen lo guardó en su archivero, hasta el fondo del cajón de abajo, le puso llave y guardó la llave en su escritorio. El hecho de guardar los originales con testigo me dio más tranquilidad y al mismo tiempo más determinación. Ya no había vuelta atrás. En el receso antes de la tercera clase, iba hacia mi casillero cuando apareció Tucker de frente, abriéndose paso entre la gente. Ni siquiera se había acercado y ya sentía el corazón latiéndome a 1000. Pasó tan cerca de mí que alcancé a oler su loción. Se inclinó un poco y me susurró: «Nos vemos en el baile, chica de las fotos». Su voz sonaba suave y esa sonrisa burlona me puso la piel de gallina. Siguió caminando como si nada, mientras el corazón me retumbaba en el pecho. Me recordé a mí misma que él realmente no sabía qué tenía yo. Solo estaba tanteando, tratando de provocarme e intimidarme para que me quedara callada. Pero su amenaza disfrazada me hizo claro que ya sospechaba algo. Eso quería decir que las cosas se estaban acelerando mucho más de lo que había previsto, y el control se me escapaba de las manos. Esa tarde nos llamaron a todos los de último año a una asamblea urgente en el gimnasio. Todos entramos medio confundidos, murmurando sobre qué se trataría. El subdirector Declan nos esperó en el centro con un micrófono hasta que nos sentamos, y entonces empezó a anunciar las nuevas reglas para el baile de graduación, revisión obligatoria de celulares en la entrada, más adultos vigilando durante todo el evento y sanciones más severas para cualquier falta. Hizo referencia a preocupaciones recientes de seguridad para los alumnos, pero no dio detalles. Muchos de mi generación se quejaron por lo de los teléfonos, diciendo que ya no éramos unos niños. Pero yo sentí cierto alivio, hasta un poco de esperanza. La administración empezaba a tomarse en serio las amenazas, aún sin saber de la evidencia que yo tenía. Con más supervisión, de verdad existía la posibilidad de que las cosas no se salieran de control. Esa noche, ya acostada, estaba viendo el celular cuando me llegó una notificación de mensaje directo. Era Piper. El corazón se me fue hasta la garganta. Lo abrí rápido. Gracias por la tarjeta. La encontré en mi casillero. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje, sintiendo que por fin algo empezaba a aflojarse en el pecho. Ya había buscado ayuda. Ahora estaba buscando apoyo y reconociendo que necesitaba que alguien la acompañara. Le contesté de inmediato y le propuse vernos al día siguiente en un lugar privado después de clases. Aceptó ir al taller de arte. Dejé el teléfono a un lado y me di tiempo para respirar. Era un pequeño avance, frágil, pero real. Al día siguiente llegué al taller antes de la hora y esperé junto a las ventanas. Piper llegó puntual y se notaba nerviosa. Nos sentamos en una de las mesas que están en el rincón, justo donde nadie puede vernos desde el pasillo. Ella comenzó a hablar y yo solo la escuché. Me contó sobre los comportamientos de Tucker, cómo revisaba su celular a cada rato, cómo se molestaba si hablaba con otros chicos aunque fuera en plan de amigos, cómo la presionaba físicamente para cosas que ella no quería, y las amenazas que hacía con respecto a lo que podía pasar si lo hacía quedar mal en el baile de graduación. Su voz temblaba, pero no paraba de hablar. Me dijo que aún no quería hacer un reporte porque le daba miedo que Tucker se vengara, o que nadie le creyera por ser él el capitán del equipo de fútbol americano. La escuché con empatía, sin presionarla, entendiendo que debía seguir su propio ritmo, aunque yo tuviera el impulso de protegerla más rápido. Le aseguré que le creía, le dije que merecía algo mejor, y que estaba para apoyarla, dándole espacio para que procesara todo sin forzar ninguna decisión. Esa noche, haciendo la tarea, me vibró el teléfono con otro mensaje directo. Esta vez era de Alicia. Me mandó capturas de mensajes de Tucker y, mientras los iba leyendo, sentí el estómago hecho nudo. Textos manipuladores donde hablaba de lo nuestro, y sabes que me extrañas. Amenazas disfrazadas con un supuesto video que, según él, tenía, y exigencias para que fuera amable con él en el baile, o atenerse a las consecuencias. Al final escribió: «No le digas a nadie que te mostré esto». Me quedé viendo el teléfono, con ganas de sumarme a ella contra él, pero en ese momento noté la manipulación. Solo quería usarme a su manera, sin dejarme ayudar de verdad, echándome encima su carga emocional pero queriendo tener el control. Tomé captura de la conversación como respaldo, pero no contesté. No iba a dejar que me metiera en sus juegos mientras la seguridad real de alguien más estaba en riesgo.
Al día siguiente, durante mi hora libre, fui a la oficina de Kelly y toqué la puerta. Ella me hizo pasar y cerró la puerta tras de mí antes de señalar la silla frente a su escritorio. Me senté, saqué mi celular con las capturas listas y, aunque el corazón me latía fuerte, tenía las manos firmes. Le expliqué que tenía fotos de alguien dañada, que esa persona aún no quería denunciar y que podría haber un problema durante el baile que ya se acercaba. Kelly me escuchó con atención, anotando en una libreta amarilla. Al terminar, dejó la pluma y me dio 3 opciones. La primera era hacer un aviso anónimo a la dirección sobre la preocupación, sin mencionar mi nombre, para iniciar una investigación manteniéndome fuera. La segunda era hacer un reporte formal con mi evidencia, pero eso me haría parte oficial del caso. La tercera era enfocarnos solo en un plan de seguridad para el baile, reforzando la vigilancia sin abrir una investigación formal de inmediato. Cada opción tenía su lado bueno y malo. El anonimato implicaba menos protección, el reporte formal me exponía, y el plan de seguridad solo resolvía la amenaza inmediata, no todo el problema de fondo. Le comenté que necesitaba tiempo para pensarlo, y me respondió que estaba bien, pero que tomara una decisión pronto porque el baile ya estaba a la vuelta de la esquina. Le agradecí y me fui, sintiendo que tenía más datos, aunque en realidad no estaba más segura de nada. A la hora de la comida, vi a Alicia sentada sola junto a las ventanas, clavada en el celular y con la charola intacta. Me acerqué y me senté enfrente antes de arrepentirme. Se sorprendió y trató de hablar, pero la interrumpí de inmediato. Le solté que no pensaba quedarme callada si había alguien en riesgo, que su obsesión por controlar cómo la veían los demás no era más importante que la seguridad de Piper. Su expresión cambió muchas veces, entre sorpresa y luego enojo. Me contestó que estaba exagerando, que no entendía la situación completa y que nomás estaba metiendo más ruido al involucrarme. Después quiso hacerme sentir mal, sacando el tema de la familia y que siempre tenía que estar de su lado. Yo traté de mantenerme tranquila aunque tenía un nudo en la panza. Le repetí que no iba a encubrir secretos que solo sirven para que alguien siga haciendo daño y que tenía que decidir qué le importaba más, verse bien o hacer lo correcto. Me paré y me fui antes de que dijera algo que me hiciera dudar. Iba temblando, pero no aflojé el paso. Más tarde, después de clases, me encontré con Rafael en el estacionamiento y manejamos al hotel donde iba a hacer el baile. El encargado nos dejó entrar para checar el lugar porque Rafael dijo que íbamos por parte del comité del anuario y que todo era pura planeación. Caminamos por el salón y Rafael sacó su celular para dibujar un mapa sencillo. Marcó las zonas que se veían bien desde donde estarían los maestros, cuáles quedaban medio escondidas atrás de columnas y por dónde estaban las salidas. Organizamos en qué zonas me iba a quedar durante el baile para estar siempre visible, cómo pedir ayuda rápido si algo se ponía feo, y también en qué lugares Piper no debía quedarse sola. Rafael me preguntaba cosas prácticas sobre mis miedos, pero sin querer que le contara todo el chisme. Eso me hizo sentir lista, no solo asustada. Cuando terminamos, le agradecí que siempre estuviera ahí, sin pedirme explicaciones ni exigirme razones. Solo estaba, ayudaba y confiaba en mí. Esa noche, mientras hacía tarea en la cama, el celular empezó a zumbar de tantas notificaciones. Cuando abrí Instagram vi que alguien me había etiquetado en una publicación. Se me cayó el alma al piso cuando vi de qué se trataba. Tomaron mi cara de mi foto de perfil y la montaron en una imagen súper vergonzosa, con el texto: fotógrafa acosadora siempre observando. Ya tenía un montón de likes y comentarios. La gente la compartía en sus historias y hacían chistes sobre mí. Sentí que me ardía el pecho y seguro la cara se me puso roja de coraje. Quise borrar mi cuenta y desaparecer, pero luego recordé que ya había sido invisible los últimos 3 años y sobreviví. Aprendí a existir en lugares donde nadie notaba que estaba. Podía aguantar unos días de mala fama, aunque fuera incómodo. Todo esto era para intimidarme y quitarme credibilidad antes del baile de graduación. Tomé captura de pantalla y guardé todo en mi carpeta de evidencia. Luego cerré la app. No iba a darles el gusto de saber que me estaban afectando. Ya en la madrugada, seguía despierta acostada cuando sentí el pecho apretado. Empecé a respirar rápido y a sentir el corazón acelerado, con las manos temblando. El pánico me pegó de lleno. Me senté e intenté acordarme de las técnicas de respiración del gym, esas que hago cuando me pongo muy nerviosa. 5 cosas que podía ver: mi cámara en el escritorio, el póster de la pared, la mochila junto a la puerta, la lámpara del buró y mi reflejo en el espejo. 4 cosas que podía tocar: la cobija suave, la funda fría de la almohada, la carcasa lisa del celular, la alfombra rasposa bajo mis pies. 3 cosas que podía oír: el calentador, un carro pasando afuera, mi respiración ya un poco más tranquila. Sentía la ansiedad por oleadas, pero ya no igual de fuerte. Seguí respirando y cuando las manos dejaron de temblar tanto, pensé en cómo todos esos años construyendo confianza y habilidades me estaban sirviendo justo para esto. Ya había salido adelante antes, podía hacerlo de nuevo. Al día siguiente, al despertar, vi un mensaje de Piper. Me mandó la captura de algo que Tucker le había escrito a las 2 de la mañana. Ponte el vestido azul mañana en la noche y sonríe bonito. No me hagas recordarte lo que pasa cuando me haces quedar mal. La amenaza era clarísima. Le estaba diciendo exactamente cómo quería que se comportara y dejando claro que habría consecuencias si no le hacía caso. Guardé el mensaje en 3 lugares distintos, porque ya era una prueba real de que la estaba presionando. Los adultos tenían que enterarse. Le pregunté a Piper si estaba bien, si se sentía segura. Me dijo que tenía miedo y no sabía qué hacer. Le expliqué que iba a mostrar el mensaje a alguien que pudiera ayudarla, y le pregunté si estaba de acuerdo. Me dijo que sí. Durante la comida busqué a Jen en la oficina del anuario, y le pregunté si podía ver a Declan. Hice una llamada rápida, y en 5 minutos estábamos los 3, puerta cerrada en la oficina de Declan. Les mostré el mensaje de Tucker, mis fotos del estacionamiento, y les conté toda la línea de tiempo de lo que vi y documenté. Los 2 me escucharon en serio. Cuando Declan vio la foto de Tucker sujetando a Alicia del cuello, se le puso la cara seria.
Cuando terminé, dijo que iban a poner más adultos supervisando en el baile, que tendrían un ojo especial en Tucker, y avisarían a todos los maestros para que supieran a qué prestar atención. Jen me tocó el hombro y me dijo, hiciste bien al traernos esto. Sentí mucho alivio. Los adultos a cargo estaban tomando todo en serio, no como si fuera puro chisme o exageración. Lo reconocieron como el problema de seguridad que era. Un par de noches antes del baile, me puse a ver Instagram antes de dormir y vi que Alicia había subido una foto nueva. Era una imagen vieja, de cuando ella y Tucker todavía eran novios, sonriendo juntos en una fiesta. Ella lo etiquetó y el mensaje incluía algo medio nostálgico sobre lo que pudo haber sido, acompañado de una carita triste. Me quedé viendo el teléfono sintiendo cómo la frustración se me atoraba en el pecho. La necesidad de Alicia por aparentar y manipular en redes solo complicaba más todo el plan de seguridad. Parecía que estaba jugando a hacer ajedrez social, buscando llamar la atención, quizá poner celoso a Tucker o simplemente recuperar el control de su historia. Mientras, Piper realmente tenía miedo y solo quería salir de ese lío. Ese contraste me ponía de malas. Alicia seguía actuando como si todo se tratara de su imagen y de verse bien, sin darse cuenta de que aquí había gente que podía salir realmente lastimada. Más noche, me vibró el celular con un mensaje nuevo de Instagram. Cuando lo abrí y vi que era de Tucker, sentí el corazón caerse hasta el suelo. Decía, sé que tienes fotos del estacionamiento. Sería una lástima que tu cámara se descompusiera antes de que las uses. El miedo me entró duro y directo, porque estaba clarísimo que sabía de las pruebas. Era una amenaza a la evidencia, y también una amenaza directa hacia mí. Con las manos temblando le tomé capturas de pantalla al mensaje, y a pesar del pánico, me obligué a mantener la cabeza fría. Le mandé todo a Jen y Declan enseguida, junto con un mensaje corto explicándoles lo que acababa de pasar. Después revisé que los respaldos estuvieran seguros por todos lados. Tenía un miedo real, pero ya no iba a dejar que eso me frenara. La mañana antes del baile, fui directo a la oficina de Kelly, y le dije que estaba lista para poner una denuncia formal. Ella sacó los papeles, y le di todas las copias. Las fotos del estacionamiento donde se veía a Tucker haciéndole daño a Alicia, los mensajes amenazantes que él le mandó a Piper y a mí, mi bitácora con todas las fechas y horarios, y hasta un testimonio detallando cada cosa y todo el contexto. Me temblaban las manos al momento de firmar, con una mezcla de miedo y decisión. Sabía que hacía lo correcto aunque me diera terror. Kelly revisó todo con cuidado y lo guardó bajo llave. Me aseguró que la escuela iba a actuar de inmediato para que el baile fuera seguro, y que toda mi evidencia se manejaría con total confidencialidad y por los canales adecuados. También me explicó que iban a avisar a los papás de Piper y Alicia, para que estuvieran al tanto y protegidos. Salí de esa oficina cansadísima, pero aliviada de saber que por fin lo dejaba en manos de gente que sí podía hacer algo. Ese mediodía, estaba de pie fuera de la oficina de Declan, mirando por la ventana de vidrio mientras él entrevistaba a Alicia. Ella estaba sentada súper encogida, con los brazos bien cruzados y los hombros caídos, de esas veces que parece que quieres desaparecer. Movía la cabeza y la mano, negando y alegando. Declan, del otro lado del escritorio, se asomaba hacia ella. Por cómo movía la boca, supe de inmediato que Alicia estaba minimizando todo. Era lo que siempre hacía cuando ya no podía evitar enfrentar las cosas. Seguro dijo que todo fue solo una pelea, que yo exageraba o que podía manejarlo sola. Declan entonces le pasó unos papeles deslizándolos por el escritorio, y vi cómo a Alicia se le transformó la cara en cuanto los leyó. Se le fue toda la actitud a la defensiva, y solo le quedó la sorpresa y el miedo mezclados. Seguro le mostró la declaración de Piper, esa donde contaba cómo lo de Tucker era algo repetido. Alicia se llevó las manos a la cara y se quedó así, como en shock, por un buen rato. Luego Declan le volvió a hablar, y vi que ella asentía despacito, con cara de derrota. No estaba para nada feliz, pero aceptar ya era más de lo que yo pensaba conseguir. Cuando salió al pasillo, yo me alejé rápido para que ni se diera cuenta que la había estado observando. Más tarde, Piper estaba sentada frente a Kelly, en la oficina de orientación, con las manos apretadas en el regazo. Yo me quedé en la sala de espera porque Kelly me pidió estar cerca en caso de que Piper necesitara apoyo. Por la puerta entreabierta alcanzaba a escuchar la voz de Piper, temblorosa, mientras contaba cómo se había portado Tucker esos últimos meses, cómo le revisaba el celular todo el tiempo, se enojaba si hablaba con otros chicos y la presionaba para cosas para las que ella aún no se sentía lista. Hasta contó sobre el mensaje amenazante sobre su ropa y su comportamiento para el baile de graduación. Aunque la voz se le quebraba, siguió hablando. Al oírla encontrar ese valor, aunque se notaba que le aterraba pensar en lo que Tucker pudiera hacer cuando se enterara, sentí que por lo menos ya no estaba sola en esto. Kelly le respondía tranquila, con preguntas y palabras que buscaban calmarla. Le dijo que habría adultos pendientes durante el baile, cuidando cualquier cosa rara, y que si de plano no quería ir, no pasaba nada. Cuando Piper salió al fin, tenía los ojos rojos, pero noté que se veía más ligera. Un poco después, pasé por las oficinas y vi a Declan, a través del vidrio, hablando con el entrenador de americano. El entrenador tenía los brazos cruzados y la quijada apretada, movía la cabeza y señalaba el pasillo, evidentemente discutiendo de algo. Declan se mantenía firme, sin perder la compostura, y en un momento sacó el celular y le mostró algo en la pantalla. El entrenador se puso rojo y empezó a hablar más rápido, agitando las manos. Era obvio que le preocupaba todo el tema del equipo y la beca de Tucker. Esa plática tenía un tono de política y protección interna que me revolvió el estómago. Era un hecho que la escuela protegía a sus estrellas y podía complicarlo todo, pero al menos los adultos ya estaban enterados. Varias personas mayores ya sabían la verdad, y eso ya me hacía sentir que por fin podía dejar de cargar yo sola con todo esto. Al salir de la escuela, iba cerca del gimnasio cuando de la nada apareció Tucker. Se me puso enfrente y se acercó tanto que tuve que frenar. Su postura era totalmente intimidante, y de verdad me hizo sentir miedo. El corazón se me aceleró y las manos se me quedaron frías.
Se inclinó un poco hasta quedar a mi altura y me dijo en un tono bajo y amenazante: «Te vas a arrepentir de haberte metido en asuntos que no te importan». Antes de que pudiera ni pensar en qué contestarle, una maestra apareció preguntando si todo estaba bien y, en un segundo, Tucker cambió su cara a una sonrisa amable. Retrocedió y dijo: «No más estamos checando las fotos para el anuario». La maestra nos miró con desconfianza un momento, luego asintió y siguió su camino. Tucker me echó una última mirada antes de darse la vuelta y dirigirse al gimnasio. Todavía sentía miedo, pero el alivio de que la maestra hubiera llegado justo a tiempo hizo que, en vez de rendirme, me sintiera más decidida. Tucker estaba mostrando su verdadera cara, y yo ya no pensaba echarme para atrás. Cuando terminó la clase, me encontré con Jen en la oficina del anuario. Cerró la puerta y nos sentamos en la mesa, rodeadas de hojas y pruebas de fotos por todas partes. Me habló de ética y de límites de una forma que de verdad me hizo reflexionar, no nada más diciéndome qué debía hacer. Me explicó que no podía publicar las fotos sin permiso de Alicia, porque ahí se veía cómo la lastimaban, y esa historia le correspondía a ella contarla. Mi prioridad tenía que ser la seguridad de las personas, no vengarme ni buscar que todos aplaudieran mi gran lucha por la justicia social. Tenía que dejar que los adultos resolvieran las consecuencias, y mi papel era solo documentar si realmente era necesario. Sus palabras me ayudaron a aclarar mis sentimientos y a darme cuenta de qué le debía a Alicia, a Piper y a mí misma. No quería destruir a Tucker, tampoco salvar a Alicia. Lo único que deseaba era que nadie saliera lastimado en el baile de graduación. Tener eso claro en la mente hizo que todo se sintiera más sencillo. Esa noche, mi celular vibró 2 veces rápido. Ambos mensajes eran de Alicia. El primero decía: «Ni se te ocurra enseñarle esas fotos a nadie más». Me quedé viendo la pantalla, un poco molesta porque ya se las había enseñado a quienes debían verlas. 5 minutos después llegó otro mensaje: «Gracias por avisarle a alguien». Esos 2 mensajes tan distintos mostraban que ella misma estaba entre molesta y aliviada. Quería seguir teniendo el control, pero en el fondo le daba paz saber que los adultos ya estaban enterados y tomándose en serio el asunto. Mi resentimiento hacia ella se transformó en una especie de empatía cansada. Seguía siendo controladora y centrada en sí misma, y seguramente siempre lo sería. Pero también estaba asustada de verdad, y eso era algo que podía comprender aunque no le perdonara todo lo que me había hecho pasar estos años. Más tarde, me senté en el piso de mi cuarto a preparar el equipo de la cámara para el baile. Puse baterías nuevas y guardé 3 tarjetas de memoria extras en la mochila. Limpié el lente y revisé que todo funcionara bien. Mientras hacía todo esto, decidí que mañana solo tomaría fotos si realmente veía que pasaba algo importante, y que antes de levantar la cámara avisaría primero a un adulto. Mi papel esa noche sería ser testigo primero, fotógrafa después. La seguridad de todos era más importante que la foto perfecta para el anuario. Lo que sentí fue una calma distinta a la costumbre de simplemente observar de lejos. Ahora quería estar presente, atenta, sin esconderme detrás de la cámara. Al llegar al baile, vi a los chaperones acomodados en lugares bien visibles. Declan estaba junto a la entrada, y otros 2 maestros cuidaban las salidas de emergencia. Una mamá voluntaria se sentó en una mesa cerca de los baños. A la entrada revisaban los teléfonos y les pedían a los alumnos que los dejaran en una canasta, aunque yo noté que varios se las arreglaban para meterlos escondidos en sus bolsas o sacos. La primera hora transcurrió con el ambiente típico, todos bailando en grupo, las parejas posando para fotos con el fondo adornado, las chavas entrando juntas al baño para retocarse el maquillaje y platicar, los chavos echando relajo y comentando los outfits de todos, el DJ poniendo rolas nuevas y de las que todos se sabían el coro. Pero, aunque parecía una fiesta normal, yo estaba al 100, más enfocada en vigilar que en disfrutar. Seguía con el ojo encima de Tucker y procuraba que Piper siempre tuviera a un adulto a la vista cuando él se le acercaba. Sentía los músculos tensos, como esperando que pasara algo en cualquier momento. No estaba ahí para divertirme ni por recuerdos bonitos, estaba para estar alerta. A mitad de la noche vi a Tucker acercarse a Alicia junto a la mesa de los bocadillos. Le dijo algo señalando hacia la puerta. Ella negó y dio un paso atrás. Tucker volvió a hablarle. Se acercó más y Alicia negó otra vez, pero ahora con más fuerza. Entonces él la sujetó del brazo e intentó jalarla hacia la salida. Vi cómo le apretaba la muñeca y la cara de Alicia mostraba puro miedo. Se me aceleró el corazón, pero me obligué a actuar. Busqué a Declan al otro lado del salón y le señalé dónde estaban Tucker y Alicia. Rápido levanté la cámara y tomé 3 fotos de Tucker jalándola, solo como respaldo por si se necesitaba prueba, pero sin hacer escándalo ni exhibir el miedo de Alicia. Me temblaban las manos agarrando la cámara, pero me forcé a mantenerme enfocada. Declan y otros 2 adultos reaccionaron rapidísimo. En segundos ya estaban ahí. Declan puso la mano en el hombro de Tucker y le dijo algo que, por la música, no alcancé a escuchar. Tucker soltó a Alicia y empezó a gritar. Se notaba rojo y furioso. Otro de los responsables llevó a Alicia a un salón privado, mientras Declan y otro maestro acompañaron a Tucker hasta la salida, hablándole con ese tono calmado pero firme que usan los adultos cuando ya no hay vuelta atrás. Tucker seguía alegando y levantando la voz, pero lo fueron sacando poco a poco. Al llegar a una oficina cerca de la entrada, vi cómo le recogieron el celular y cerraron la puerta. 5 minutos después lo sacaron hasta el estacionamiento y ahí se acabó su noche. Bajé la cámara y sentí cómo la adrenalina me hacía temblar todo el cuerpo. Me hormigueaban las manos y sentía las piernas como gelatina, con el pecho apretado y el aire apenas entrando. Pero lo peor ya había pasado. Tucker ya no estaba. Alicia estaba segura y Piper por fin podía disfrutar la fiesta tranquila. Kelly llegó junto a Piper en minutos y la llevó a un rincón más apartado. Desde lejos vi cómo Piper se sentaba en una silla plegable y empezaba a contar todo.
moviendo las manos y hablando con una voz mucho más segura de lo que le había escuchado las últimas semanas. Kelly tomaba notas en su teléfono y asentía, haciéndole preguntas que, aunque no alcancé a oír, se notaba que la ayudaban a ordenar sus ideas. Platicaron unos 15 minutos, y al final, los hombros de Piper ya no se veían tan cargados, aunque el maquillaje se le había corrido por tanto llorar. Mientras todo esto pasaba, Declan regresó y encontró a Alicia recargada en la pared, cerca de los baños, temblando como si tuviera frío, aunque hacía calor adentro. Le habló bajito, y ella le contestó con la cabeza, dejándose llevar al mismo salón privado, donde antes habían metido a Tucker. Cuando pasó junto a mí, vi su cara, y se notaba que ya no quedaba nada del papel que suele jugar. Solo le veía miedo y muchísimo cansancio. Un par de sus amigas intentaron seguirla, pero una chaperona las alcanzó y les explicó con paciencia que Alicia necesitaba estar sola para tranquilizarse. Esa fragilidad que había visto en Piper y ahora en Alicia se sentía más real que cualquier otra cosa de la noche, como si de pronto todos se quitaran la máscara que usan diario en la escuela. Me sentí aliviada porque ya por fin adultos que sabían cómo manejar esto estaban tomando el control, aunque la situación siguiera siendo complicada y le faltara mucho por arreglarse. El baile siguió alrededor de mí, pero ya el ambiente no era de fiesta, sino de rumores y habladurías. Se hicieron grupitos de personas murmurando sobre lo que vieron, grabando con los celulares que lograron meter a escondidas y armando versiones que seguro iban a explotar en redes antes de que terminara la noche. Guardé mi cámara en la bolsa y me senté junto a la pared, solo esperando a que se me bajara la adrenalina. Todavía sentía las manos un poco temblorosas y apenas mi corazón regresaba a su ritmo normal. Como a las 11 llegaron dos guardias y hablaron con Declan afuera del salón principal. Los vi señalar hacia la oficina donde estaban mis copias de las pruebas, y Declan los guió hasta allá. Como 20 minutos después, Kelly me encontró y me preguntó si podía ir a dar mi declaración y entregar los documentos. Nos llevaron a una oficina chiquita que olía a café viejo y limpiadores. Ahí estaban los guardias con una persona que se presentó como el enlace de la policía del distrito escolar. Saqué el sobre manila que tenía listo con todas las copias, fotos impresas, capturas de pantallas de los mensajes intimidantes, mi bitácora con fechas y horas, y el registro de cadena de custodia. El de la policía revisó todo con calma y uno de los guardias tomaba notas. Luego sacó un formato oficial y me pidió que lo firmara, explicando que era para dejar constancia de cuándo junté la evidencia, cómo la almacené, quién la tocó y cuándo la entregué. Mi firma salió toda temblorosa, pero ahí quedó. Todo ese trámite duró casi una hora, y ya para el final estaba agotada, como si me hubieran exprimido, pero al mismo tiempo sentí tranquilidad. Había hecho lo que me tocaba, y ahora ya estaba en manos de quienes sí saben qué hacer. Por fin esa carga ya no era solo mía. El lunes en la mañana que llegué a la escuela, luego se notaba el cambio de ambiente. Tucker ya no estaba, aunque eso lo sabía desde el domingo, cuando Declan les mandó un correo a mis papás, avisándoles que lo habían suspendido en lo que investigaban. Pero una cosa es saberlo, y otra vivirlo. Los pasillos se sentían más ligeros sin él, aunque igual faltaba el chisme y las especulaciones. Para la segunda clase ya había escuchado mínimo 5 versiones diferentes de lo que, según la gente, pasó en la fiesta, casi todas exageradas o sacadas de la nada. Que si Tucker se peleó con Alicia, que si lo suspendieron por andar tomando o usando drogas, y unos cuantos sí decían que había sido por andar de agresivo, pero nadie traía los detalles bien. La escuela estaba partida en dos, unos que pensaban que era una injusticia y que Tucker nomás se había equivocado y no debía perder la beca por un drama, y otros que susurraban que siempre les había dado mala espina, y sí le creían a las chavas que hablaron. Nadie parecía saber que yo fui quien reportó todo, pero igual sentía que todos me veían porque en la graduación fui muy notoria con mi cámara. Notaba las miradas en los pasillos, la gente cuchicheando, como si quisieran adivinar qué sabía o qué había visto. Traía un revoltijo de emociones difícil de acomodar. Me sentía más tranquila porque ya no estaba Tucker, porque Piper y Alicia podían andar más libres, pero también incómoda porque tenía claro que ahora yo estaba ligada a su suspensión de un modo que no puedo controlar. Las consecuencias sociales de hablar sí se sienten y son directas. Unos chavos que ni me pelaban antes ahora me veían feo, y otros se callaban cuando pasaba cerca en la cafetería, pero era soportable, mucho mejor que guardar silencio. Esa semana Alicia y yo quedamos en una especie de limbo. Íbamos a la escuela, pero ni cruzábamos miradas. Si la veía venir por el pasillo, volteaba rapidísimo o se hacía la interesante con su casillero. A veces hasta tomaba otra ruta para no encontrarnos. Y se entiende, quién sabe si era pena, coraje o solo que no hallaba qué decirme. La noche del miércoles, mi cel vibró con un mensaje de ella. No supe ni qué hacer. Perdón por ponerte en esa situación. Amae, me quedé viendo su mensaje un montón de tiempo, como repasándolo 1000 veces. No era una disculpa real, no después de 4 años fingiendo que no éramos familia o tratándome como extraña. No era un reconocimiento de todo lo que hizo ni de cómo me manipuló, pero algo era, una pequeña grieta en ese orgullo que lleva años construyendo. No le contesté en ese momento porque en serio no sabía qué decirle. Por un lado me daban ganas de soltarle algo fuerte y reclamarle que solo pide perdón porque ya no le quedó de otra, pero también estaba cansada de enojarme, porque ese coraje ya no servía de nada. Necesitaba tiempo para pensar si quería reconstruir algo, o si mejor me quedaba con la idea de ser primas en las reuniones familiares y desconocidas en la escuela. Esa semana sentí muchas reacciones, y era cansado andar navegando todo eso. Varias chavas, sobre todo las que han pasado cosas feas con chicos que no respetan, se me acercaron a darme las gracias bajito por hablar. Me encontraban a la salida de clase o en la biblioteca y decían cosas como, qué bueno que por fin alguien habló, o
Hay que tener valor para hacer eso. Eso me hacía sentir bien, pero también me pesaba, porque se notaba que muchas cargaban sus propias historias. Y también hubo quienes dejaron clarito que para ellos estaba mal lo que hice. En el baño, entre clases, me empezaron a decir soplona, y oí gente diciendo que por mi culpa Tucker perdió la beca nomás por andar de chismosa. O veía indirectas en redes sobre cómo hay personas que no entienden lo que es respetar la vida ajena. La verdad sí dolía que te señalaran como traidora al espíritu de la escuela. Aquí el ambiente es chico y los deportes cuentan mucho. Tucker era la estrella, así que para muchos, denunciarlo fue como echarle tierra al equipo. Pero yo marqué mi límite y nunca quise engancharme en si había hecho bien o mal al reportar. Cuando alguien me quiso enfrentar en el pasillo, solo dije, no voy a hablar de esto, y seguí mi camino. Si veía indirectas dirigidas hacia mí, prefería ignorarlas y no responder nada. Mejor me enfoqué en terminar mis pendientes del anuario y prepararme para los exámenes finales, en vez de desgastarme tratando de convencer a quien ya había decidido que yo estaba equivocada. Al final, no podía controlar lo que pensaban, y solo me iba a agotar de más intentando hacerlo. Ya para el cierre de esa semana, el comité del anuario armó una junta de emergencia para ver cómo íbamos a abordar lo que sucedió en la graduación. 8 nos juntamos en el salón de Jen después de clase, todos rodeando la mesa grande. Jen empezó diciendo que teníamos que decidir qué era correcto y apropiado publicar. Algunos opinaban que había que contar todo porque era noticia y parte de la generación. Otros pensaban que mejor ni mencionarlo para no exhibir a los involucrados. Yo casi no dije nada, solo me quedé escuchando y pensando. Al final comenté que no deberíamos poner ninguna foto del altercado, porque sería aprovecharse del trauma de Alicia y del miedo de Piper solo para llamar la atención. Pero se me ocurrió que podríamos hacer algo que realmente aportara. Una columna informativa que reconociera los hechos sin entrar en morbo. Así que escribí una columna corta y anónima sobre consentimiento, relaciones sanas y recursos de la escuela para quien estuviera pasando por situaciones de violencia en el noviazgo. No mencionaba nombres ni detalles, solo daba opciones y apoyo. Jen revisó mi texto, le ajustó unas cositas y, al votar, todos estuvieron de acuerdo en incluirla en la versión final. Esa columna iba justo en la página a un lado de las fotos de graduación, mostrando que mi experiencia podía transformarse en algo útil, sin lucrar con el dolor ajeno. Se sintió bien, como convertir algo difícil en algo con sentido. Ese fin de semana, el club de cine tuvo su muestra final en un centro comunitario, y mi cortometraje de paisajes iba a salir. Casi ni voy, ya que seguía cansada de todo el drama y no tenía ánimos de ver a nadie. Pero Rafael me mandó mensaje. Me apartó lugar y me insistió que debía ver mi trabajo proyectado de verdad, no solo en mi compu. El centro tenía una salita tipo cine, unas 50 sillas, y llegaron como 30 personas, entre papás y algunos profes. Mi corto fue el tercero en pasar, 5 minutos de paisajes que grabé en caminatas ese año, editados con música libre que encontré. Verlo en pantalla grande me pareció rarísimo, como si mi visión finalmente se hiciera real y tuviera valor. Al terminar, la gente aplaudió de verdad, no por compromiso. Incluso algunos se acercaron y me expresaron puntualmente lo que les había gustado de mi forma de editar o encuadrar. A propósito, quise enfocar todo en mi arte y mi visión, recordándome a mí y a todos que soy más que la chava que denunció a Tucker. Ese orgullo tranquilo por algo que logré con creatividad me ayudó a sobrellevar el lío social de ese mes. Eso es lo que realmente quiero, crear, ver lo bonito, esforzarme y mejorar mi trabajo. La siguiente semana, Piper llegó a mi mesa en la cafetería y sin preguntar, puso su charola y me saludó. Platicamos con cautela, como tanteando si podíamos ser amigas o solo compañeras marcadas por una experiencia fuerte. Ella me preguntó sobre mis fotos, yo sobre su onda con el diseño gráfico. Hablamos de composición, teoría del color y sobre si era mejor usar medios digitales o tradicionales para ciertos efectos. Fue una plática frágil pero honesta, nacida del interés y del respeto, no por compromiso social. Ni mencionamos a Tucker ni la graduación ni nada de eso. Solo hablamos de arte, clases y planes de verano. Antes de que acabara la hora, quedamos en armar juntas un proyecto artístico en vacaciones. Tal vez un fanzine o una serie de fotos con diseño gráfico. Me sentí extrañamente animada de pensar que podía salir algo bueno de todo este rollo. Esa misma semana, después de clases, Rafael me topó en la oficina del anuario y me pasó un volante, una expo local de arte juvenil para fotógrafos nuevos, y el cierre de inscripciones era en 2 semanas. Me dijo que tenía que mandar mi portafolio, que mi trabajo merecía verse más allá del anuario, y tareas escolares. Mi inseguridad saltó de volada. Otra vez esa duda de si mi trabajo de verdad vale la pena, o solo es bueno comparado con otros estudiantes. Pero Rafael no me dejó quedarme trabada. Me enseñó la página de la expo, los artistas anteriores, y me señaló que mi técnica era igual de fuerte, y que mi visión hasta más interesante que la mitad de lo que había ahí. Me insistió que lo peor que podía pasar era que me dijeran que no y nada cambiaba. Al final decidí mandar 3 fotos, nerviosa pero lista para dejar que mi arte hablara por mí, fuera de los chismes y los enredos personales. Tal vez ya era momento de ver si mi trabajo podía sostenerse solito. Por esos días, Kelly me llamó a su oficina en hora de estudio y me contó que había canalizado a Alicia con apoyo psicológico gracias a una alianza de la prepa con un centro de salud juvenil local. Para mi sorpresa, Alicia aceptó ir a su primera cita. Siempre cuidaba tanto su imagen de fuerte y controlada que aceptar ayuda parecía imposible en ella. Kelly me aclaró que la terapia es confidencial, pero quería que yo supiera que Alicia sí estaba recibiendo apoyo, y me agradeció
agradeció por animarme a sacar todo, aunque el proceso hubiera sido complicado. Le pregunté a Kelly si Piper también estaba recibiendo ayuda, y me dijo que sí, que las dos estaban trabajando con especialistas en violencia de pareja y trauma. Su forma discreta de aceptar apoyo me pareció como un primer paso para enfrentar la realidad, no solo para cuidar las apariencias. No tenía idea si Alicia seguiría en terapia, o si iría a un par de sesiones para después decir que ya estaba bien, pero al menos había dado el primer paso, que era mucho más de lo que hubiera hecho antes de que todo explotara. El sábado, Alicia llegó a mi casa y nos sentamos en los escalones del porche, dejando un espacio medio incómodo entre nosotras. Mientras esperaba a que hablara, la veía distraída quitándose el esmalte de las uñas. Al final me dijo que teníamos que arreglar cómo volver a ser primas, sin que se sintiera raro. Le propuse que con la familia podríamos convivir normal, pero que en la escuela cada quien tomara su camino, sin andar fingiendo ni que éramos súper unidas, ni que nos caíamos mal. Cuando se lo dije, vi cómo se relajó, como si hubiera temido que yo esperara que, de la nada, fuéramos inseparables. Las dos coincidimos en que ponernos reglas claras era mucho mejor que seguir con las actuaciones forzadas o el silencio incómodo de los últimos 4 años. La plática no duró ni 15 minutos, pero cuando se fue, sentí que por fin habíamos resuelto algo en vez de echarle más drama al asunto. 2 semanas después, estaba revisando el correo entre clases y vi un mensaje de la Expo Juvenil de Arte. Me empezó a temblar la mano al abrirlo porque me había estado haciendo la loca para no pensar si elegirían mi portafolio o no. Resultó que me invitaban a mandar fotos para la exhibición de exalumnos en otoño. No era un super premio ni nada espectacular, solo una invitación para participar junto a otros fotógrafos emergentes, pero de alguna manera eso lo hacía sentirse más real, más auténtico, que cualquier reconocimiento rimbombante. Le reenvié el mail a Rafael en la hora de la comida, agradeciéndole por haberme animado a mandar mis fotos, porque la verdad, sin su insistencia ni me habría atrevido. Rapidísimo me contestó llenando el mensaje de signos de exclamación y proponiendo que lo celebráramos después de los exámenes finales. Me sentí genuinamente bien por tener algo emocionante en puerta que no tenía nada que ver con Tucker ni con Alicia, ni con el drama que se había tragado el último mes de la prepa. En la última semana de clases, estaba sola en el cuarto oscuro, revelando el último rollo del año. El olor de los químicos ya era casi mi hogar, y resultaba reconfortante ver cómo surgían las imágenes en el baño de revelado. No pude evitar pensar en cuánto había cambiado desde aquella chava invisible que Alicia ignoró en primer año, toda peinada y sacando fotos para el Insta. Ahora existía, pero por mis propios méritos, no por popularidad ni escándalos, sino porque aprendía a actuar cuando era necesario. Las pruebas del estacionamiento se quedaron archivadas en la escuela, como debía ser. El caso de Tucker ahí seguía, en tribunales, y le iba a llevar meses. Alicia iba a terapia, pero seguía siendo complicada y medio egocéntrica. Piper trataba de sanar, aunque siempre le iban a quedar cicatrices por culpa de Tucker. Nada fue mágico ni justo ni perfecto, pero yo ya no era invisible, y lo más importante, tampoco quería volver a serlo. La confianza que sentía no venía porque todo estuviera en orden, sino porque sabía que podía aguantar lo difícil, y que todo lo que había aprendido en estos 4 años valía más que cualquier show social. Colgué la última tira de negativos, apagué la luz del cuarto oscuro, y me sentí lista para lo que siguiera. Así que, pues sí, básicamente eso es todo. No le busques mucho, es solo otra historia de la vida real. Gracias por estar ahí. Contigo siempre parece que platico con una amiga de toda la vida. Cuando quieras, cáele la próxima para seguir echando el chisme.